Sí, sí, la verdad que sí. Lo primero que me encantan los desafíos, ¿no? Me encanta jugar por cosas importantes. Siempre fui eh, una persona que siempre busca objetivo y meta, ¿no? Donde me ha tocado ir por suerte y tuve la suerte de pelear, salir campeón, jugar una final, una semifinal. O sea, en cada club me tocó marcar una historia y bueno, espero que este no sea la excepción, ¿no? Por eso tomé este desafío después de casi 17 años de jugar en lo que es la primera división. Me toca este año poder defender una institución que es muy difícil, muy pesada, ¿no? Que es Resistencia, ¿no? Porque como él mismo decía, tiene mucho arrastre, mucha gente ahí cuando juega el local se va. Entonces, es una responsabilidad y la responsabilidad me gusta y la acepto, ¿no? No, pues, ¿cómo fue? ¿Se acercaron ellos a vos? ¿Cómo tenías algún contacto? ¿Te llamaron? ¿Te dijeron, che, mira, no querés venir a ver cómo está la situación acá en Resistencia? Porque obviamente hay muchos clubes de la división intermedia, o sea, me supongo que a cualquiera de ellos Claro. le gustaría contar con tu concurso. Sin embargo, bueno, vos fuiste a Resistencia. ¿Cómo se dio eso? No, la verdad que hubo antes de eso dos equipos, ¿no? Que la primera división estábamos estudiando, viendo con un representante, luego hubo oferta también de lo que es de Argentina, ¿no? Creo que sería como la intermedia acá de la B ahí de Argentina, pero ya con la familia ya hablábamos de quedarnos acá. Mi hija era muy chica ya y entonces quedarnos por acá y surgió, ¿no?, la posibilidad. Sí, la verdad que hubo varios clubes, ¿no? Pero yo al presidente Roberto Garcete lo conozco hace mucho, ya de la época de la selección, tanto mayor como sub-20, compartí con él. Él ya se enteró que había varios clubes, ¿no? Me llamó, estuvimos hablando casi una semana, me conversé con él. Luego ya el profe Recalde, que él fue mi compañero en Guaraní, jugamos juntos, también se comunicó conmigo. Rodrigo Burgo también me escribió y bueno, todo eso hizo para que pudiera, ¿no?, decirme por Resistencia, ¿no? Por el tema de que me gustó el proyecto, la forma que me habló el presidente, el objetivo que tiene de ascender y de pelear. Entonces me gustó, como te dije, el desafío y el proyecto y el grupo, ¿no? Mira, ¿qué Resistencia se está preparando, hermano, Sí, tiene un para... par Bueno, de... claro, con los nombres de ustedes, los ya mencionados por vos mismo, sumándole a tu presencia, hermano, es un equipo que se está preparando con el objetivo puesto en volver a Primera División después de mucho tiempo, por lo que se ve, ¿no? Sí, sí, así mismo. Eso es lo que más me gustó, ¿no? El proyecto y la gana que tiene tanto el presidente como el entrenador, que es Recalde, ¿no? Que tiene el hambre de poder, de querer pelear primero el campeonato y de ahí poder ascender, ¿no? Este torneo, como bien dijiste al principio, va a ser muy competitivo, como ya lo viendo siendo años anteriores, ¿no? Varios equipos se vienen preparando muy bien, jugadores que han jugado en primera mucho tiempo, reforzaron varios equipos de lo que es la intermedia. Entonces va a ser un torneo muy, muy, muy competitivo y como bien dijiste, el campeón va directo a la Sudamericana, los otros pelean por un cupo para ascender a la primera. Entonces va a ser un año histórico también para la intermedia porque pueden subir cuatro, ¿no? Así que va a ser muy competitivo y a la vez muy lindo, ¿eh? Por eso que acepté el desafío. Como te dije, me gustan los desafíos, me gusta pelear por cosas importantes, marcar historia donde me ha tocado estar y bueno, ojalá Dios quiera que este año no sea la excepción, ¿no?